Bienvenidos a esta presentación relacionada a la selección de métodos y técnicas para la elaboración del protocolo de investigación. En esta ocasión hablaremos un poco de la estimación y control del error sistemático. Bueno, a lo largo de la semana 3 y 4 hemos venido hablando de algunas estrategias que son esenciales para lograr el cometido de la medición en epidemiología o la medición en la investigación científica, que es la precisión en la estimación de los parámetros. En la semana 3 hablamos de la delimitación de la población y muestra y un poco hemos también trabajado en la semana anterior la delimitación y operacionalización de las variables. Esta semana veremos un poco más a profundidad elementos relacionados al diseño y a confección de las herramientas de recolección. Tomando como referencia, sí, algunos elementos relacionados a control del sesgo sistemático en la medición. Perdón. Entonces, nos interesa como productos no solamente seguir llenando las secciones del 7 del formato 6.1 del protocolo de investigación, sino seguir ahondando en aspectos relacionados al diseño de epidemiológico a utilizar en la investigación propuesta. Pues bien, recordar que el objeto de la medición en epidemiología es lograr niveles óptimos en la medición y estimación de los parámetros deseados. Y habíamos dicho que hay dos estrategias claves que hay que tener en cuenta para lograr una buena precisión, ya sea que estemos generando estudios descriptivos y estemos basándonos por ahí en estudios muestrales, o análisis de causa-efecto, en los cuales también estemos basándonos en estudios muestrales. Estas estrategias son el control y estimación del error aleatorio, y esto se logra trabajando, haciendo una buena estimación del tamaño muestral y del diseño de las características de la muestra. En este caso, por ejemplo, habríamos dicho, es esencial cuando son estudios descriptivos que la muestra sea representativa de la población a la cual se quieren hacer inferencias, y cuando los estudios son de causa-efecto se buscan grupos de comparación, y acá las muestras o los grupos a estructurar, eh, lo que tenemos que lograr es que sean grupos comparables muy similares entre sí, y en esencia que las mayores diferencias entre ambos grupos se establezcan en función a la exposición de los factores de riesgo que estamos analizando. Si logramos esto, entonces las inferencias pues serán muy creíbles. La otra estrategia es a través del control y estimación del error sistemático. Vamos a ver que el error sistemático depende de las estrategias elaboradas para la selección, la clasificación de los sujetos de estudio y el control del efecto de confusión. Todos estos elementos a explorar durante esta semana. Veamos hasta dónde hemos llegado. En la etapa anterior, en la semana anterior, habíamos hablado del efecto que tenía el tamaño muestral en la precisión de la estimación. Habíamos dicho, por tanto, que a pequeños tamaños muestrales, si solamente dejamos la estimación o la precisión de la estimación en función de tamaño muestral, lo que vemos entonces es que la probabilidad de errar en la medición es mucho mayor cuando estamos utilizando muestras muy pequeñas, y a medida que aumentamos el tamaño de muestra con respecto a la población general, pues vamos aumentando en gran medida la precisión de la estimación requerida. Entonces, una estrategia básica, elemental a tener en cuenta, es que la precisión de la medición se logra en gran medida a expensa de tamaños relativamente suficientes de muestra. Ahora, esto de suficiente, pues hemos visto una serie de, de estrategias de cálculo de tamaños muestrales para diferentes tipos de estudios. Estudios que pretenden estimar una media, una proporción, comparar medias y comparar proporciones entre dos grupos. Pues bien, lo otro hay que tener, decíamos que habría que tener en cuenta, es que se puede lograr incluso muy buena precisión con tamaños de muestra relativamente moderados,
Si además le metíamos caña o metíamos mucho esfuerzo en lograr, digamos, lograr eh, trabajar en los diseños muestrales. Nuevamente, si estamos ante estudios descriptivos, pues la muestra tiene que ser representativa de la población a la cual vamos a hacer las inferencias en función de esas posibles variables confusoras que lo que generan son, si no controlamos esas variables confusoras, potencialmente podríamos tener estimaciones erróneas de estos valores del parámetro. Y cuando estamos analizando causa-efecto, normalmente lo que utilizamos son diseños de comparación del efecto entre dos grupos sometidos a niveles diferentes de exposición. Por tanto, acá el tema del diseño muestral estará relacionado al hecho de que en qué medida son comparables realmente ambos grupos de comparación. Entre más similares sean para potenciales variables predictoras del efecto, y si logramos ese nivel de comparabilidad y garantizamos que las únicas variables para las cuales son diferentes en gran medida estos dos grupos de comparación es la exposición, entonces en esa medida podríamos generar muy buenas conclusiones acerca de en qué medida se asocia el factor de riesgo a el daño. Pues esos son los criterios, digamos, a tomar en cuenta en cuanto a la estrategia de modificación de los diseños de estudios. Pues bien, en esto de los diseños de estudios, veámoslos un poco. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de error sistemático y error aleatorio? Bueno, habíamos dicho, el error aleatorio es la probabilidad de tener valores diferentes al deseado y únicamente debido, digamos, a factores debidos al azar, ¿no? Y cuando comparábamos el efecto del tamaño de muestra en la capacidad de los test para detectar un efecto, mirábamos que a mayores tamaño de muestra lo que lográbamos esto, mayor precisión en estimación, o sea, menos intervalos de confianza o valores menos dispersos entre potencialmente, digamos, test que utilicemos o estrategia que utilicemos para indagar sobre el factor, siempre y cuando estemos utilizando un mismo diseño y un mismo tamaño de muestra. Si el tamaño de muestra es relativamente pobre, entonces obtenemos esto, estimaciones con un mayor grado de dispersión o intervalos de confianza más grandes. Entonces, es habitual que se me acerquen y me pregunten, oye, pero entonces la neta del planeta es tener muestras muy grandes para lograr esto, estimaciones más precisas y con intervalos de confianza más estrechos que nos garanticen una mejor precisión, ¿no? Pues miren, el tamaño de muestra no necesariamente nos garantiza siempre eso. La cuestión aquí es siempre preguntarnos en qué medida estamos realmente estimando el valor correcto. Entonces, vean ustedes que si bien a expensa del tamaño de muestra se logra, digamos, una reducción importante en cuanto a la variabilidad obtenida, es posible que estudios con gran tamaño de muestras, por muy precisos que sean y cortos los intervalos de confianza, realmente nos estén dando valores errados. Y estudios con menores tamaños de muestra, con un mayor nivel de dispersión de resultados o con intervalos de confianza más grandes, nos estén arrojando realmente valores más correctos en relación al valor real de la estimación. Este puede ser el caso, por ejemplo, que habían visto anteriormente de realizar un estudio con tamaño de muestra muy grande, pero sin tener en consideración los aspectos importantes de control de variables confusoras dentro del diseño. El caso 2 podría ser una estimación realizada con 5 estudios con tamaño de muestra relativamente pequeños o medianos, pero ajustando los criterios de representatividad de las muestras potencialmente, de la muestra a potenciales variables de confusión. Es decir, aquí estamos controlando variables de confusión. Las muestras, además de ser aleatorias, son representativas. En el caso de hacer inferencia a población general, o hemos generado grupos comparables
en gran medida si estamos analizando fuerzas de asociación entre factores de riesgo y una causa. Entonces, a este efecto que tiene la estrategia que utilicemos en la selección de los sujetos, en la medición de los efectos y la clasificación de los sujetos es lo que llamamos error sistemático. Vean que si utilizamos una mala estrategia de indagación sobre el efecto o el factor, lo que vamos a hacer es sistemáticamente estar errando en la medición. Ahora, eso depende del diseño de los instrumentos y de la forma en que analicemos la información. En la medida de que la forma en que clasifiquemos a los sujetos sea la más adecuada para recolectar la información, sea fidedigna de lo que está pasando realmente de forma natural, y es decir, y esto se rescate además en los instrumentos de medición, pues las mediciones son más precisas y nos tienen la potencia, digamos, o la potencialidad de definirnos en gran medida los valores reales de los parámetros estimados. Entonces, a eso nos referimos con control del error sistemático, el derivado de las estrategias una vez seleccionados los individuos, errores cometidos en la clasificación de los mismos, selección de los mismos y medición del efecto o de las causas dentro de los mismos. Y cuando consultamos bibliografía acerca de la clasificación de estos tipos de riesgos, pues encontramos una gran cantidad y formas de clasificarlos. Entonces, sí los vamos a solicitar que lean la bibliografía soportada para esta semana, la bibliografía de referencia. Aquí vamos a hablar únicamente y vamos a esquematizar visualmente algunos de estos sesgos y los efectos que tienen estos en la medición. Veamos, por ejemplo, el efecto del sesgo de selección. Se refiere a que existe sesgo de selección cuando el procedimiento para la selección de sujetos genera una estimación del efecto diferente a la que se obtendría si se estudiara la población entera. Veamos, por ejemplo, este tipo de sesgos han sido muy documentados. Por ejemplo, la estimación, cuando el grupo de estudio de investigadores encabezados por McMichael en 1976 o Fox y Collier en 1976 también, que trataban de estimar la mortalidad general de un grupo poblacional utilizando para ello una muestra de obreros en activos. Vean, aquí el problema es tratar de hacer inferencias a población general a partir de un subgrupo de la misma que no necesariamente es representativo de la población general. ¿Por qué? El problema es, si tú tomas obreros en activo, muy probablemente el problema va a ser que la mortalidad que estimes va a subestimar el valor real de la mortalidad general en la población a la cual quieres hacer inferencia, debido al efecto de obrero sano. Es decir, vean ustedes que si sos un obrero activo es porque tienes la capacidad de desempeñar esas funciones. En el momento en que te enfermas, en el momento en que dejas de tener la capacidad funcional de hacer una labor, es muy habitual que se te dé de baja, ¿no? Entonces, la probabilidad de encontrar dentro de los obreros activos a población enferma es mínima, ¿no? Normalmente vamos a encontrar población que goza de muy buena salud. Y eso es lo que distingue a este grupo poblacional de la población general a la cual este grupo quería hacer inferencia. Por tanto, utilizar esta submuestra poblacional para hacer inferencias a la población general en relación a mortalidad, lo que nos generaba una subestimación del valor real de mortalidad general, debido a eso, el efecto obrero sano. Ahí eso es un error de selección. Error de los investigadores de seleccionar a un grupo que no necesariamente es representativo de la población general para el efecto que se quiere medir. Veamos un segundo ejemplo. Por ejemplo, se documentó en los estudios de Stewart y colaboradores en 1969 problemas de sesgo de selección en la estimación de la asociación entre el consumo de métodos anticonceptivos orales y tromboembolismo venoso. Ellos querían hacer estudios de esta relación mediante estudios de casos y controles
de pacientes hospitalizados. Ahora, se dieron cuenta que, o comenzaron a tener algún tipo de precaución en la estimación de los resultados, al darse cuenta que las mujeres con antecedentes que al acudir a la consulta del especialista o del médico, refiriendo por ejemplo dolor en la pantorrilla o un dolor en una región muscular, tenía una mayor probabilidad de ser ingresada con diagnóstico de tromboembolismo venoso si el médico durante el interrogatorio confirmaba que esta paciente o esta usuaria consumía habitualmente métodos anticonceptivos. ¿Sí? Recuerden, en esta época además estaba saliendo mucha información al respecto de esta asociación. Entonces, el problema aquí es seleccionar a las mujeres o a los diagnósticos de tromboembolismo venoso que en ese momento estaban en el hospital, generaba un problema, ¿no? Porque de por sí había se sobredimensionaba de forma artificial, digamos, la cantidad de personas hospitalizadas con el diagnóstico de tromboembolismo venoso que contaban con la asociación de consumo de métodos anticonceptivos. Cuando no existía este antecedente, la probabilidad de ser ingresada era mucho menor. Por tanto, era necesario, digamos, validar que cualquier estudio de caso y control relacionado a este tipo de usuaria y el antecedente de consumo de métodos anticonceptivos iba a tener una tendencia a estimar exageradamente el efecto del consumo de métodos anticonceptivos dentro de la población analizada. Hay otros tipos de errores, por ejemplo, el sesgo de información. Vean, esto en el anterior se daba en el proceso de selección de los participantes. Esto es en el proceso de clasificación de los sujetos, ya sea según exposición o presencia del daño. Y sesgos de información, pues hay muchos. Esto es a partir de la información que yo recolecto, cómo los clasifico. Veamos el impacto que tiene este tipo de sesgos. Por ejemplo, se documentan dos tipos de sesgo de información: de clasificación incorrecta diferencial, cuando afecta solamente a un eje, ya sea de exposición o de efecto, y clasificación incorrecta no diferencial cuando afecta ejes de forma independiente. Es decir, puede afectar a expuestos y no expuestos o a los que presentan daño o no daño. Vean, ejemplo de clasificación incorrecta no diferencial. Se lleva a cabo un estudio en que se desea conocer la prevalencia de VIH en mujeres trabajadoras del sexo comercial, así como la asociación de infección de VIH por el uso o no de condón. Recuerdan, este es un ejercicio que estuvimos discutiendo y resolviendo tanto en el módulo 1 y también en el módulo de bioestadística. Pues bien, ¿qué problemas tenemos acá en relación a clasificación incorrecta no diferencial? Vean ustedes, cuando realizamos el estudio, lo hacemos comenzando con 3.847 mujeres, ¿no? De ellas, hemos clasificado como VIH positividad 693 y 3.654 como negativas, ¿no? Lo que se hizo acá fue darle seguimiento en el tiempo a estas 3.847 mujeres, de las cuales se sabía 2.125 decían, perdón, aquí no hubo seguimiento en el tiempo, perdón. Esto es un estudio de casos y controles. Se seleccionaron a las VIH positivas, a las que no tenían VIH, y se les comienza a preguntar por el antecedente de uso de preservativo en la última relación sexual. Perdón, es un estudio de casos y controles. Pero entonces vean ustedes, potenciales problemas con este tipo de diseños. Es posible que tengamos un problema de clasificación incorrecta en las expuestas. Es decir, hemos clasificado como expuestas aquellas que nos dicen
que no utilizaron el condón en la última relación sexual. Vean que el uso del condón en última relación sexual lo estamos utilizando así aquí como un indicador indirecto de uso habitual del preservativo. Realmente eso es lo que queremos indagar, el uso habitual del preservativo. Pero dada la dificultad técnica que implica documentar el uso habitual y regular y adecuado del preservativo, pues utilizamos estos indicadores secundarios como uso del preservativo en la última relación sexual. El problema puede ser que un porcentaje de estas mujeres que no utilizó preservativo en la última relación sexual pudiera ser que no lo hubieran utilizado por X o Y razón en esa última relación sexual, pero que sí lo hicieran de forma sistemática y regular en las relaciones previas. Entonces, por ende, la clasificaríamos como práctica negativa cuando realmente solamente omitió la práctica una vez, pero secuencialmente y sistemáticamente sí la usa. Entonces, debería haber más bien clasificado como de uso habitual y frecuente y adecuado del preservativo. Mientras, puede haber también muchas de las que refieren que sí lo utilizaron, que por vergüenza hayan contestado que sí lo utilizaron, aunque realmente no lo hayan utilizado o no lo usen de forma regular. O también puede ser la situación de que en la última relación sí lo utilizaron, pero de forma cotidiana y de forma habitual pues no usen este método de protección. Entonces, a este es el tipo de situaciones de, de mala clasificación a la que nos exponemos con los estudios de casos y controles. Muchas veces, sobre todo cuando hacemos preguntas memotécnicas para generar esta clasificación. Asumamos que hay una clasificación incorrecta de un 14% de las expuestas, que un 14% de estas 2.125 realmente son mujeres que usan de forma habitual el preservativo. Y hay una clasificación incorrecta en las no expuestas del 25%, es decir, de estas 1.722 hay un 25% que hemos clasificado de forma errónea como si lo usa de forma, deberíamos de haberlo interpretado como que sí usan el preservativo de forma habitual, o por pena nos dijeron que sí cuando realmente es no. Esto lo que nos genera entonces es que nos trastocan necesariamente todas las estimaciones. Vean, en el estudio nos da una razón de momio de 1.6, pero si asumiéramos y realmente, digamos, ajustáramos en función a estos potenciales errores y lo llegáramos a medir y documentar, miren, ajustando a esos potenciales errores, realmente el problema que tendríamos es que el estudio, cuando no corregimos esta clasificación incorrecta no diferencial, realmente los resultados nos subestiman, óiganse bien, subestiman el valor real de la fuerza de asociación o del efecto. Entonces, este tipo de sesgo que introduce en la medición tiene siempre la misma dirección, hacia el valor nulo. Recuerden que razón de momio, el valor nulo es igual a 1. Vean, se verifica aquí. Si corrigiera yo ante estos potenciales sesgos, me daría razón de momio real 3.3, aunque en el estudio me da 1.6. Bueno, la idea es tener en cuenta que esto es lo que ocurre cuando tengo este tipo de situaciones de clasificación incorrecta no diferencial. Probablemente corregirlo sea difícil. Lo más importante es saber predecir la dirección del sesgo. De esta manera, cuando yo sé que tengo este tipo de problemas de error no diferencial en mi estudio, darle un valor o saber interpretar adecuadamente valores de fuerza de asociación bajos o que tengan una tendencia, digamos, al valor nulo. Saber que habitualmente lo que estoy haciendo es subestimar el valor real del parámetro. Entonces, en la bibliografía que se les brinda hay una mayor cantidad de ejemplos en relación, digamos, a cómo interpretar la dirección de los sesgos. Es decir, cuando seleccionemos las herramientas de recolección de información, sepamos que siempre tenemos la posibilidad de cometer errores. La cuestión es anticipar también
la dirección de este error. De eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Eso es lo que nos da mucha potencia a la hora de analizar adecuadamente los resultados. Tener mucho cuidado también con mecanismos de error, que también suele ser habitual en algunos estudios, de confundir el efecto y las causas. Muchas veces tenemos como variable independiente el efecto y como variable dependiente las causas. Veamos un ejemplo para que vean que esto realmente no es que sea muy infrecuente y que ha ocurrido también en muchas ocasiones. Fue clásico digamos, el emblema utilizado en los 70, 80 y 90 por las organizaciones de Naciones Unidas a través del PNUD en los países de vía de desarrollo, donde se proponía que el incremento de las coberturas de métodos anticonceptivos en mujeres generaría como efecto, digamos, mejoras en el desarrollo social y económico del país. Esta proposición fue muy criticada por la comunidad de investigación, donde se dijo que el problema era que estaban invirtiendo la relación efecto y causa, que no se podía proponer que esta lógica fuera realmente efectiva, porque realmente lo que se había documentado como relación causa-efecto es que en los países desarrollados, es decir, en los países desarrollados, dada la posibilidad de los adolescentes de ver satisfechas sus aspiraciones de entrar a las dinámicas laborales, de aspirar, digamos, a una ascensión o posicionamientos dentro de la sociedad, esas posibilidades de integrarse dentro de la población económicamente activa, y dada, digamos, también a las lógicas de funcionamiento en estos países donde no puedes aspirar a estos puestos sin haber logrado, digamos, hacer todo un recorrido por las instituciones de educación básica, media y superior, pues entonces que las metas y perspectivas de los jóvenes en este tipo de situación obligaba a que tuvieran un mayor, o los motivaba más bien, a que tuvieran un mayor control de la natalidad. Y vieran la necesidad de ellos de hacer mayor uso de planificación de su fertilidad, con la finalidad, digamos, de aspirar a integrarse dentro de estas dinámicas sociales. Ello lo que producía como efecto en estos países, esas dinámicas, entonces, es que en este grupo el uso de métodos anticonceptivos en mujeres y de otro tipo de métodos también por parte de los chicos, pues era mucho mayor que en los países en vía de desarrollo. Entonces, advertían de esta lógica perversa de invertir la asociación causa-efecto por parte del PNUD, porque esta relación, si bien se le trató de dar, digamos, mucho cuerpo teórico y demás, nunca no se ha podido verificar. Es más, todavía se sigue esperando en qué momento o sea, no hay una explicación biológica, fisiológica, bioquímica que explique cómo el mero consumo de métodos anticonceptivos se relacione a mejoras de las condiciones sociales y económicas de un país. No, no es así normalmente que funciona esto, sino lo que se ha documentado es que es al revés. En función de las aspiraciones y capacidad de una sociedad de cumplir con las aspiraciones de los adolescentes, en esa medida, digamos, los adolescentes toman mayor conciencia, digamos, de o dan mayor importancia a involucrarse dentro de las actividades económicas y de producción de la sociedad, y por tanto desplacen el nivel de importancia el tema de la unión de pareja, de la fertilidad, la natalidad y demás. Entonces, mucho cuidado con las relaciones y cómo se propongan las relaciones de tipo causa-efecto. Hay que documentarlo muy bien y hay que dar las bases biológicas, fisiológicas, sociales, históricas que justifican la propuesta de relaciones que ustedes están proponiendo en sus estudios. Ahora, por favor, y esto como un resumen de toda la unidad anterior y a tomar en cuenta con esta también. Tratemos de hacer también, para mejorar la parte de esta, de
la interpretación de los resultados, un buen uso del análisis estadístico. Evitemos caer en viejos y frecuentes errores de representación visual del dato que dan pie a malas interpretaciones del mismo. Por ejemplo, la estadística como una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos en promedio tenemos uno. Entonces, habíamos dicho, variables cuantitativas que no tengan una gran cantidad de categorías y que sean discretas, más que sacar promedios, es mucho más interesante representarlas como variables categóricas. En estas como categorías continuas, como si fueran una cualitativa ordinal, ¿no? Vean que un promedio diría que en promedio los dos tienen uno, pero si yo represento esta variable como una variable cualitativa discreta, perdón, continua, la representación cambia y realmente el dato o la representación visual del dato me ejemplifica lo que realmente ocurre. Entonces, por favor, una buena elección de las estrategias de análisis del dato. Las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras. Nuevamente, la alusión a si tenemos una variable cuantitativa cuya distribución es asimétrica, hay estrategias de representación mucho más adecuadas para estas variables asimétricas. Esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Pero cuando son asimétricas, utilizar medias y desviaciones estándar no es lo más correcto. Es mejor representar la asimetría. Para ello nos puede servir estas representaciones de gráfica de distribución del dato y entre otras también estrategias de análisis puede servirnos utilizar el análisis o estimación de la mediana, cuartiles y deciles para interpretar adecuadamente este tipo de variables, las cuantitativas que tienen una distribución asimétrica. Y por favor, también justificar las interpretaciones. Las interpretaciones tienen que tener una justificación teórica sustentable a la luz de la evidencia científica. No hacer este tipo, digamos, de conclusiones como las que salen acá, ¿no? El 20% de las personas que mueren, el 20% de las personas muere a causa del tabaco. Por lo tanto, el 80% de las personas muere por no fumar. Así que queda demostrado que no fumar es peor que fumar. Entonces, por favor, las conclusiones también tienen que tener un sustento teórico a la luz de lo que se sabe del problema en el momento en el que estamos haciendo las interpretaciones y los estudios. Dos conclusiones básicas para esta parte. La inferencia sobre hipótesis de causalidad no es un atributo de la estadística, lo vemos acá. El investigador debe analizar los datos a la luz del conocimiento científico vigente a la fecha, es decir, a la luz de la teoría en relación al problema, a la luz de los resultados epidemiológicos, de la estrategia epidemiológica utilizada para su estudio, es decir, interpretación de los potenciales sesgos de medición y a la luz también de los resultados de interpretación bioestadística. La segunda conclusión, que el desarrollo de una investigación requiere de una gran dosis de ingenio y suspicacia para lograr medir lo que se quiere. No solamente es importante el tamaño de muestra, sino también el diseño del estudio, la estrategia del estudio que se utilice para estimar la información, para recolectar, analizar la información, pero sobre todo el momento crítico para medir lo que se quiere medir. Entonces, no solamente es el conocimiento teórico lo importante, sino también aquí la inventiva. Entonces, es por ello que los inventamos a hacer uso de los dotes de inventivas durante esta etapa de trabajo que culminamos en esta semana 4 para terminar de ajustar los elementos relacionados a tamaño de muestra, diseño de estudios, criterios de inclusión y exclusión, medición, cómo medirán y cómo operacionalizan la medición de las variables, ya sean de exposición, de daño o de efecto,
o las variables que ustedes definan de interés de analizar en el estudio. Muy bien, eso se tiene que ver que repercuta en la elaboración de sus instrumentos de medición y en la estrategia de medición a realizar. Bueno, muchas gracias por su atención y seguimos con el desarrollo de la semana 5 y 6 y 7 de este módulo.